Hay momentos en la vida en los que todo parece oscuro. La negatividad nos envuelve, nos hunde en pensamientos que nos hacen sentir incapaces, derrotados, sin fuerzas para seguir adelante. Es como si una nube negra cubriera nuestra mente y no nos dejara ver la luz. Tal vez estás pasando por una situación difícil, problemas en el trabajo, conflictos familiares, ansiedad, preocupaciones por el futuro. Y en medio de todo esto te preguntas, ¿cómo puedo salir de esto? Déjame decirte algo. Dios no quiere que vivas atrapado en la negatividad. La Biblia está llena de promesas y principios que nos ayudan a cambiar nuestra manera de pensar, a transformar la desesperanza en fe, el miedo en confianza, la angustia en paz. Dios quiere que vivas con una mentalidad renovada, libre de cadenas que te atan a la tristeza, a la duda y al desánimo. Piensa en esto. Cuando dejamos que la negatividad nos domine, estamos permitiendo que la oscuridad gane espacio en nuestro corazón. Es como un veneno que lentamente nos consume y nos impide ver la verdad, que somos amados por Dios, que Él tiene un propósito para nuestra vida, que no estamos solos. Y la pregunta es, ¿cómo eliminar la negatividad con la ayuda de Dios? ¿Cómo cambiar nuestra mentalidad cuando todo a nuestro alrededor parece difícil? ¿Cómo evitar caer en pensamientos que nos roban la paz y la alegría? Bienvenidos a Inspiraciones Divinas. Es una bendición tenerte aquí, en este espacio donde compartimos la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe y llenarnos de esperanza. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Cuéntanos en los comentarios de qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llega este mensaje de fe y esperanza. Recuerda esto, Dios te ama inmensamente, tiene un propósito perfecto para tu vida y nunca te dejará solo. Confía en Él, porque con Dios todo es posible. Comenzamos este mensaje con fe y determinación. Vamos allá. Blast of Sparkles. Parte 1. Identificando la negatividad en nuestra vida. Antes de eliminar la negatividad con la ayuda de Dios, primero debemos reconocer cómo entra en nuestra vida y cómo nos afecta. Muchas veces, la negatividad se instala en nuestra mente sin que nos demos cuenta. Puede venir de nuestras experiencias, de lo que escuchamos, de lo que vemos, o incluso de personas que nos rodean. Y cuando menos lo esperamos, ya estamos atrapados en un ciclo de pensamientos oscuros que nos roban la paz. La Biblia nos advierte sobre la importancia de cuidar nuestra mente y nuestros pensamientos. En Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí, cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a nuestra mente, a nuestros pensamientos y emociones. Porque lo que dejamos entrar en nuestra mente, lo que permitimos que habite en nuestros pensamientos, termina definiendo nuestra vida. ¿Cómo entra la negatividad en nuestra mente? Hay muchas formas en las que la negatividad puede infiltrarse en nuestra vida. Algunas de las más comunes son las palabras que escuchamos y creemos. ¿Alguna vez te han dicho frases como no eres suficiente, nunca lo lograrás, no eres capaz? A veces, sin darnos cuenta, permitimos que las palabras negativas de otras personas definan quiénes somos. Y lo peor es que terminamos creyéndolas, las experiencias dolorosas del pasado. Muchas personas viven atrapadas en heridas del pasado. Quizá alguien te traicionó, te fallaron cuando más lo necesitabas, o pasaste por momentos de mucho sufrimiento. Y aunque el tiempo ha pasado, el dolor sigue ahí, convirtiéndose en pensamientos negativos como nada bueno me puede pasar, siempre me fallan, estoy destinado al fracaso. El miedo al futuro.
Vivimos en un mundo donde el miedo al futuro puede consumirnos. Pensamos en la economía, en nuestra familia, en lo que pasará mañana, y la incertidumbre nos llena de preocupación. La negatividad se alimenta del miedo, nos hace pensar en lo peor, nos roba la confianza en Dios, el ambiente que nos rodea. No podemos negar que nuestro entorno influye en nosotros. Si estamos rodeados de personas que solo se quejan, que ven todo con pesimismo, que siempre encuentran un problema en cada situación, es fácil caer en la misma actitud. La negatividad se contagia y sin darnos cuenta, comenzamos a hablar, pensar y vivir de la misma manera. La influencia de los medios de comunicación y las redes sociales. Hoy en día, vivimos bombardeados de noticias negativas, de imágenes que nos llenan de angustia, de contenido que alimenta la ansiedad y la desesperanza. Si pasamos más tiempo consumiendo información negativa que leyendo la palabra de Dios, es lógico que nuestra mente se llene de miedo y preocupación. El peligro de la negatividad en nuestra vida. El problema de la negatividad no es solo que nos hace sentir mal, sino que afecta nuestra relación con Dios y con los demás. Cuando vivimos con pensamientos negativos, ocurre lo siguiente: nos alejamos de Dios. La negatividad nos hace dudar de su amor, de su poder, de su fidelidad. Nos hace pensar que estamos solos, que Dios no nos escucha, que no hay esperanza. Nos roba la fe. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la clave para ver la mano de Dios en nuestra vida, pero la negatividad nos llena de dudas y nos impide confiar en Él, nos impide avanzar. Una mente negativa es una mente estancada. En lugar de buscar soluciones, de confiar en Dios y de seguir adelante, nos quedamos atrapados en los problemas, sin fuerzas para luchar. Nos afecta físicamente. Está comprobado que la ansiedad, el estrés y la preocupación constante pueden causar enfermedades. Dios nos creó para vivir en paz, pero la negatividad nos roba esa paz y afecta incluso nuestra salud. Parte 2. Reemplazando la negatividad con la verdad de Dios. Ahora que hemos identificado cómo entra la negatividad en nuestra vida, el siguiente paso es reemplazar esos pensamientos oscuros con la verdad de Dios. Porque aquí está la clave. No basta con simplemente dejar de pensar en negativo, necesitamos llenar nuestra mente con lo correcto. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de Dios es lo único que puede liberarnos del poder de la negatividad. Pero para que eso ocurra, debemos aprender a cambiar nuestra mentalidad y enfocarnos en lo que Dios dice sobre nosotros y nuestra vida. ¿Cómo podemos reemplazar la negatividad con la verdad de Dios? Aquí te comparto 3 pasos fundamentales que te ayudarán a transformar tu manera de pensar y a eliminar la negatividad de tu vida con la ayuda de Dios. 1. Renovando nuestra mente con la palabra de Dios. El primer paso para vencer la negatividad es renovar nuestra mente con lo que Dios dice. No podemos seguir pensando como antes si queremos ver un cambio real. En Romanos 12:2 encontramos una enseñanza clave. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que nuestra transformación comienza en nuestra manera de pensar. Si queremos cambiar nuestra vida, primero debemos cambiar lo que permitimos en nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Lee la Biblia diariamente. No basta con saber que la Biblia existe, tenemos que hacer de ella nuestro alimento diario. Cuando más leas la palabra de Dios, más verdad tendrás en tu corazón para combatir los pensamientos negativos. Memoriza versículos que refuercen la fe. La Biblia está llena de promesas poderosas. Cuando sientas que la negatividad quiere dominarte, usa estos versículos para recordarte lo que Dios dice sobre ti.
Cuando sientas miedo, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando sientas que no puedes más, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando sientas que el enemigo quiere destruirte, Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Cambia tu forma de hablar. Muchas veces reforzamos la negatividad con nuestras propias palabras. Cuando decimos cosas como no puedo, nada bueno me pasa, Dios se olvidó de mí, estamos proclamando derrota sobre nuestra vida. Empieza a declarar lo que Dios dice sobre ti. En lugar de decir, soy un fracaso, di, Dios tiene planes de bien para mí. Jeremías 29:11. En lugar de decir, estoy solo, di, Dios nunca me abandona. Deuteronomio 31:6. En lugar de decir, no tengo fuerzas, di, Dios es mi fortaleza. Salmo 46:1. 2. Reemplazando el miedo con confianza en Dios. El miedo es uno de los mayores causantes de negatividad. Nos hace dudar, nos roba la paz y nos impide ver el poder de Dios en nuestra vida. Pero hay algo que debes recordar. El miedo no viene de Dios. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio para vencer cualquier temor. Entonces, cuando la negatividad intente llenarte de miedo, recuerda que Dios está contigo y no hay nada que temer. Ejemplo bíblico: David y Goliat. Uno de los mejores ejemplos de cómo vencer la negatividad con la fe en Dios es la historia de David y Goliat. Cuando el gigante Goliat apareció, todo el ejército de Israel estaba paralizado por el miedo. Veían el problema más grande que a Dios. Su mentalidad estaba llena de negatividad. Pero David pensó diferente. Mientras todos hablaban de lo grande que era el gigante, David hablaba de lo grande que era su Dios. Él dijo en 1 Samuel 17:45, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Parte 3. Estrategias prácticas para fortalecer la fe y eliminar la negatividad. Ya hemos identificado cómo entra la negatividad en nuestra vida y hemos visto cómo reemplazarla con la verdad de Dios. Ahora viene la parte más importante: ponerlo en práctica. Porque seamos sinceros, no basta con solo saber lo que dice la Biblia. Si no aplicamos estos principios en nuestra vida diaria, la negatividad seguirá regresando. Jesús lo dejó claro en Mateo 7:24-25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La clave está en escuchar y hacer. Hoy vamos a hablar de estrategias concretas para fortalecer nuestra fe y evitar que la negatividad nos controle. Primero, controla lo que entra en tu mente. Si queremos eliminar la negatividad, lo primero que debemos hacer es filtrar lo que permitimos en nuestra mente. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto significa que lo que piensas determina quién eres. Si llenas tu mente de pensamientos negativos, tu vida reflejará negatividad. ¿Cómo filtrar lo que entra en tu mente? Evita la sobreexposición a noticias negativas. Vivimos en un mundo donde las malas noticias dominan la televisión y las redes sociales. No se trata de ignorar la realidad, sino de no alimentar tu mente con contenido que solo genera ansiedad y miedo. Rodéate de personas que edifiquen tu fe.
Si pasas mucho tiempo con personas pesimistas que solo se quejan y ven lo malo en todo, su negatividad te afectará. Busca rodearte de personas que te impulsen, que hablen palabras de fe y esperanza. Llena tu día con la palabra de Dios. En lugar de comenzar tu mañana revisando redes sociales o viendo noticias negativas, empieza el día con un versículo, una oración y una alabanza. Escucha contenido que fortalezca tu espíritu. Hoy en día tenemos acceso a predicaciones, música cristiana, audiobiblias. Usa estos recursos para fortalecer tu mente en Dios. Segundo, activa la fe con la oración constante. La oración no es solo un ritual, es una herramienta poderosa que nos conecta con Dios y transforma nuestra mentalidad. Filipenses 4, 6 a 7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, entregamos nuestras preocupaciones a Dios, y Él nos llena de paz. ¿Cómo hacer de la oración un hábito diario? Empieza y termina el día con oración. No importa si es una oración larga o corta. Lo importante es conectarte con Dios desde que te levantas hasta que te acuestas. Ora en todo momento. No tienes que esperar a estar en la iglesia para hablar con Dios. Ora mientras caminas, mientras trabajas, mientras manejas. Dios siempre está escuchando. Haz una lista de oración. Escribe en un cuaderno o en tu teléfono las cosas por las que necesitas orar y ve anotando cuando Dios responda. Esto fortalecerá tu fe. Usa versículos en tus oraciones. Cuando ores, recuérdale a Dios sus promesas. Por ejemplo, Señor, tu palabra dice en Jeremías 29:11 que tienes planes de bien para mi vida, por eso confío en ti. Padre, en Salmos 23:1 dice que tú eres mi pastor y nada me faltará. Ayúdame a confiar en esta verdad. Cuando oramos con la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece y nuestra mente se llena de esperanza. Tercera, declara palabras de vida sobre ti mismo. Nuestra boca tiene poder. Lo que hablamos afecta directamente nuestra manera de pensar y sentir. Proverbios 18:21 dice: La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si siempre estás declarando cosas negativas, tu vida reflejará esa negatividad. Pero si empiezas a hablar con fe, con esperanza y con confianza en Dios, tu mentalidad comenzará a cambiar. Ejemplo de declaraciones poderosas. En lugar de decir, soy un fracaso, declara, soy hijo de Dios y en Él tengo victoria. En lugar de decir, nada me sale bien, declara, Dios está obrando en mi vida y todo me ayuda para bien. En lugar de decir, tengo miedo al futuro, declara, mi confianza está en Dios y Él tiene un plan para mí. Cuando cambias tu manera de hablar, cambias tu manera de pensar. Parte 4. Manteniendo una mentalidad de victoria a largo plazo. Ya hemos aprendido cómo identificar la negatividad, cómo reemplazarla con la verdad de Dios y cómo tomar acción diaria para fortalecer nuestra fe. Pero ahora viene un punto clave. ¿Cómo mantener este cambio a largo plazo? Porque seamos sinceros, eliminar la negatividad no es algo que se hace una vez y ya. Es una lucha diaria, porque el enemigo siempre buscará la manera de llenar nuestra mente con dudas, miedos y pensamientos destructivos. Por eso, en esta parte aprenderemos cómo mantener una mentalidad de victoria todos los días y no permitir que la negatividad regrese a gobernar nuestra vida. 1. Vive con una mentalidad de victoria. Dios no quiere que vivamos en derrota ni que estemos atrapados en la negatividad. Él nos ha dado poder y autoridad para vivir con una mentalidad de victoria. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar,
matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si Jesús vino para darnos vida en abundancia, ¿por qué conformarnos con pensamientos de derrota, temor o ansiedad? La mentalidad de victoria no significa que nunca tendrás problemas, sino que sabes que Dios está contigo en cada batalla. ¿Cómo desarrollar una mentalidad de victoria? Enfócate en quién es Dios, no en los problemas. La negatividad se alimenta cuando miramos más nuestros problemas que a nuestro Dios. En lugar de decir, esta situación es imposible, declara, para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37. En lugar de decir, no sé qué hacer, declara, Dios me guía por sendas de justicia. Salmo 23:3. Aprende a hablar con fe. No permitas que tu boca refuerce pensamientos negativos. Habla victoria, bendición y favor sobre tu vida. Rodéate de personas que te impulsen. Si te juntas con personas que solo se quejan y ven lo malo, te arrastrarán a la negatividad. Busca amistades que hablen fe, que oren por ti, que te animen a confiar en Dios. 2. Aprende a enfrentar las pruebas sin caer en la negatividad. Una de las trampas más comunes del enemigo es usar las pruebas para hacernos dudar de Dios y sumergirnos en la negatividad. Pero si entendemos que cada prueba tiene un propósito y que Dios siempre nos da la victoria, nuestra perspectiva cambiará. Santiago 1:2-3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas no vienen para destruirnos, sino para fortalecer nuestra fe. Ejemplo bíblico: José y su mentalidad de victoria. Uno de los mejores ejemplos de alguien que enfrentó pruebas sin caer en la negatividad es José, el hijo de Jacob. Fue vendido por sus propios hermanos, fue acusado falsamente y llevado a prisión. Estuvo años en la cárcel antes de que Dios lo exaltara. José tenía razones de sobra para ser negativo, para quejarse y para rendirse, pero en vez de enfocarse en su situación, se enfocó en Dios. Cuando finalmente llegó al poder en Egipto, les dijo a sus hermanos en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios puede usar incluso las peores circunstancias para nuestro bien, si mantenemos una mentalidad de fe. Así que cuando enfrentes pruebas, en lugar de caer en la negatividad, pregúntate, ¿qué quiere enseñarme Dios con esto? ¿Cómo puedo fortalecer mi fe en este proceso? ¿Cómo puedo confiar en que Dios obrará a mi favor? Cuando cambias tu perspectiva, las pruebas dejan de ser obstáculos y se convierten en oportunidades para ver la gloria de Dios. Tercero, mantén tu corazón lleno de gratitud. La gratitud es uno de los antídotos más poderosos contra la negatividad. Cuando agradecemos, cambiamos nuestra perspectiva y comenzamos a ver las bendiciones en lugar de los problemas. 1. Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo desarrollar un corazón agradecido? Haz una lista de gratitud. Escribe cada día al menos 3 cosas por las que estés agradecido. Puede ser algo tan simple como un nuevo día, un plato de comida o la salud. Agradece a Dios en oración. Parte 5. Convirtiendo el cambio en un estilo de vida. Hasta ahora hemos aprendido a identificar la negatividad, reemplazarla con la verdad de Dios, fortalecer nuestra fe y mantener una mentalidad de victoria. Pero hay algo más que debemos hacer para que este cambio sea permanente, convertirlo en un estilo de vida. Porque eliminar la negatividad no es un evento de un solo día, es una decisión diaria. Jesús lo explicó de esta manera en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Fíjate en esas palabras, cada día. Esto significa que seguir a Dios y mantener una mente libre de negatividad es algo que debemos hacer constantemente, sin importar las circunstancias. En esta parte, hablaremos de cómo hacer de este cambio un hábito permanente en tu vida. Primero, la importancia de la disciplina espiritual. La clave para mantener una vida libre de negatividad es la disciplina. No podemos esperar que todo cambie por sí solo si no tomamos acción. 1 Timoteo 4:7 dice, ejercítate para la piedad. Así como un atleta se entrena para mantenerse en forma, nosotros debemos entrenarnos espiritualmente para vivir en la victoria de Dios. ¿Cómo desarrollar disciplina espiritual? Establece un tiempo diario con Dios. No dejes tu relación con Dios al azar. Aparta un momento cada día para orar, leer la Biblia y meditar en su palabra. Haz un plan de lectura bíblica. Si no sabes por dónde empezar, elige un libro de la Biblia y léelo capítulo por capítulo. Escribe lo que Dios te habla. Mantén un diario espiritual donde anotes lo que Dios te enseña. No descuides la alabanza y la adoración. La alabanza cambia el ambiente espiritual. Cuando sientas que la negatividad te ataca, pon música de adoración y deja que Dios ministre tu corazón. 2. Evita los ambientes tóxicos. Muchas veces la negatividad se mantiene en nuestra vida porque seguimos rodeándonos de ambientes que la alimentan. Primera epístola a los Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si pasamos tiempo con personas que solo se quejan, que siempre ven lo malo y que critican todo, su negatividad nos afectará. ¿Cómo evitar los ambientes tóxicos? Rodéate de personas que te edifiquen. Busca amistades que te impulsen a crecer espiritualmente. Filtra lo que consumes. No todo el contenido en redes sociales, televisión o música es bueno para tu mente. Asegúrate de alimentar tu espíritu con cosas que te acerquen a Dios. Aprende a decir no. No tengas miedo de alejarte de conversaciones que solo traen negatividad. Haz de tu hogar un ambiente de paz. Llena tu casa con la presencia de Dios a través de la oración, la adoración y la palabra. Tercero, aprende a levantarte cuando falles. El enemigo intentará que pienses que si caes una vez, todo tu esfuerzo ha sido en vano. Pero la verdad es que Dios es un Dios de oportunidades. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Si un día te sientes negativo o si vuelves a caer en pensamientos de ansiedad, no te castigues ni te rindas. ¿Qué hacer cuando sientes que la negatividad regresa? Reconócelo y entrega esa carga a Dios. No ignores el problema. Preséntaselo a Dios en oración. Recuerda las promesas de Dios. Lee los versículos que te han fortalecido en el pasado. Busca apoyo espiritual. Habla con un mentor, pastor o amigo que pueda orar por ti. Sigue adelante. No permitas que una caída defina tu vida. Dios sigue obrando en ti. 4. Vive con un propósito. Cuando tenemos un propósito claro en Dios, es más fácil mantenernos enfocados y alejarnos de la negatividad. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cómo descubrir y vivir tu propósito en Dios? Ora para que Dios te revele su plan para tu vida. Parte 6. Cerrando todas las puertas a la negatividad. Hemos aprendido cómo identificar la negatividad, reemplazarla con la verdad de Dios, fortalecer nuestra fe, mantener una mentalidad de victoria y ayudar a otros a salir de la oscuridad. Ahora viene el paso final. Cerrar todas las puertas que puedan permitir que la negatividad regrese a nuestra vida. Porque la realidad es que el enemigo siempre buscará maneras de hacernos caer en los mismos patrones de pensamiento destructivo.
Pero Dios nos ha dado herramientas para blindar nuestra mente y espíritu para que la negatividad no vuelva a dominarnos. Primero, identifica y cierra las puertas abiertas a la negatividad. A veces, sin darnos cuenta, dejamos ciertas puertas abiertas que permiten que la negatividad entre. Jesús dijo en Mateo 12:43 a 45, «Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero». Este pasaje nos enseña algo importante. Si sacamos la negatividad, pero no llenamos nuestra vida con Dios, esa negatividad puede regresar con más fuerza. Por eso, debemos cerrar completamente todas las puertas que puedan permitir que la negatividad vuelva a entrar. ¿Cuáles son algunas puertas abiertas que debemos cerrar? Personas tóxicas y relaciones destructivas. No todas las personas en nuestra vida nos ayudan a crecer espiritualmente. Si alguien constantemente te arrastra a la queja, la murmuración y el pesimismo, es momento de tomar distancia. Contenido negativo en redes sociales y medios de comunicación.